Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola compañeros, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Siendo las 10:01, vamos a dar inicio a este simposio de Psicología del Movimiento con nuestro primer ponente, un excelente doctor, excelente amigo, ya llevamos 4 años conociéndonos, excelente ser humano, el doctor Óscar Muñoz Guzmán, que nos va a compartir la temática del manejo de ansiedad a través del cuidado de las mascotas. Doctor, la plataforma es toda suya. Muchísimas gracias, Jonathan. Es un gusto y un placer, como siempre, estar con ustedes. Bueno, pues vamos a comenzar esta charla. El día de hoy quiero estar un poco de presumido. Recientemente fui nombrado senador en la Cámara Internacional de Conferencistas. Entonces, bueno, únicamente así como un pequeño comercial, ¿no? Y bueno, para entrar de lleno a lo que es esta charla a la que se me ha invitado, bueno, de alguna manera ahorita los problemas por los que estamos atravesando no son tan fáciles y para muchos de nosotros, pues de repente el miedo ha hecho que pasemos por procesos de ansiedad, ¿no? De hecho, nosotros aquí estamos trabajando mucho con los caballos, con los perros, pero a final de cuentas es básicamente eso, el cómo nos podemos ayudar de estos animales, ¿no? Que durante mucho tiempo nos han beneficiado. Entonces, bueno, para abordar este tema, quiero primero empezar por más o menos de dónde viene ese vínculo, cómo se ha formado, para entonces entender un poquito más por qué las mascotas nos podrían ayudar con este trastorno de ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, cualquier pregunta, me decía Jonathan, bueno, la van haciendo y vamos contestándolas de inmediato para que no se queden dudas. Y bueno, de alguna manera, el origen del vínculo con los animales, pues data de hace mucho tiempo, ¿no? Desde que empezamos a ser sedentarios, es decir, cuando ya empezamos a tener propiedad privada, ¿no? Se dice que en ese momento empieza precisamente lo que es la agricultura y con ello la domesticación de varias especies. Si bien los perros ya convivían con nosotros de una manera en el que nos cuidaban, en el que nos avisaban de muchas cosas, nos acompañaban a cazar, es hasta la llegada de esta agricultura, de esta parte sedentaria, que entonces el perro nos acompaña como tal, ¿no? Ya en la casa. Pero bueno, muchas de las especies fueron domesticadas en ese momento y, por ejemplo, una de las que más, digamos, beneficios nos otorgó, pues fueron las ovejas, ¿no? Porque de ellas obteníamos leche, obteníamos pieles, fibra natural que era la lana, ¿no? Entonces, de alguna manera era por excelencia el animal que se tuvo que domesticar primero, porque además era de menor tamaño que, por ejemplo, un caballo o una vaca, ¿no? Al principio deben saber que nos comíamos también a los caballos, ¿no? Afortunadamente hoy ya son más un animal de compañía, un amigo más en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, bueno, este vínculo se empieza a dar precisamente una vez que el perro convive más con nosotros, una vez que el perro lo metimos a la casa, una vez que ese perro empezó a darnos algo más que solamente el cuidado, ¿no? Porque una vez que nosotros empezamos a alimentarlo, el perro nos dio algo curioso, mucha lealtad. O sea, un perro, si ustedes se dan cuenta, es un animal muy leal. A diferencia de otras mascotas, es un animal muy leal.
Si bien es un animal que si nosotros le damos libertad, se conduce de una manera pues muy a su especie, la verdad es que siempre fue un animal muy leal y hasta la fecha es un animal muy leal. Algo importante es que ese vínculo nos dio mucho amor, aunque nosotros durante mucho tiempo los humanos pensamos que los animales eran seres inferiores. Hoy sabemos que no, y sabemos que hemos tenido que aprender mucho de ellos y sobre todo en ese vínculo de amor que nos han otorgado sobre todo los perros, ¿verdad? Y en este caso ya hoy se sabe mucho sobre los caballos también. Pero hay algo más que incluso este vínculo ahorita actualmente nos ha estado dando y que es la rehabilitación de muchas personas, ¿no? Hay rehabilitaciones físicas que se llevan a través de caballos, hay rehabilitaciones emocionales, pero sobre todo ahorita algo que está en boga es que hay visitas de perros y gatos a los hospitales donde a personas que están viviendo con problemas incluso de enfermedades terminales, ayudan muchísimo los animales a que haya una motivación más allá, ¿no? Entonces, bueno, si se dan cuenta, este vínculo de los animales es importantísimo, ¿no? Y pongo esta frase que verán ahí, porque hace tiempo que se dejó de pensar en cómo precisamente la conducta animal podría ayudar a comprender la conducta humana. Y curiosamente, de verdad que hoy yo que lo veo, es fundamental el que nosotros como terapeutas de personas podamos conocer sobre etología, ¿no? Es fundamental ya que si de verdad quisiéramos tener una visión holística del desarrollo humano, es importante entender el comportamiento animal para poder comprender el comportamiento humano, ¿no? Digo, esta es una visión a lo mejor, si bien un poco antigua, porque antes dentro de la currícula de la psicología, pues siempre tenían que llevar etología, hoy actualmente la quitaron, pero era parte porque precisamente los animales en su comportamiento nos enseñan muchísimo, o sea, es decir, la forma en que se relacionan ellos, que es a veces muy diferente a la de nosotros, pero que tenemos mucho que aprender, por ejemplo, en cuestiones de liderazgo con los caballos, que es un liderazgo horizontal, nunca va a ser un liderazgo vertical como el que nosotros ejercemos en muchos de los aspectos, como es el trabajo, la vida familiar, sino ahí siempre es un liderazgo horizontal, ¿verdad? Entonces, por eso creo yo que es fundamental conocer el comportamiento humano, ¿no? Digo, perdón, animal para comprender el comportamiento humano. Y bueno, por ahí hay varios autores que mencionan o que describen perfectamente el vínculo humano-animal. Este vínculo está dado por varias cosas, ¿no? Y bueno, esta frase a mí me encanta porque hay, de alguna manera, Anatole France cuando dice, hasta que no hayas amado a un animal, una parte de ti estará dormida, es porque precisamente el amar a un animal es un amor incondicional, es decir, es enseñarnos a amar de una manera diferente a la que estamos acostumbrados, que desafortunadamente y por naturaleza en los seres humanos se nos da a tener un amor a veces muy dependiente, ¿no? Por nuestra naturaleza, que casi siempre ha sido dependiente. Entonces, bueno, él dice, hasta que no hayas amado a un animal, una parte de tu alma estará dormida, ¿no? Entonces, bueno, este vínculo animal siempre nos va a traer efectos fisiológicos, psicológicos y sociales, o sea, siempre va a haber unos efectos o unos beneficios. Para algunas personas a lo mejor podrá ser no tan beneficioso por los procesos que a lo mejor estén viviendo, pero en general un vínculo con un animal siempre nos va a traer muchísimos beneficios. Por ahí en algún momento las personas dedicadas a este rollo del animalismo, de la parte que son protectores supuestamente de animales, no compaginan mucho con esta parte porque dicen que sigue siendo una explotación de los animales, pero en realidad no, porque hay
un beneficio mutuo. Cuando tenemos una relación de este tipo con los animales, es mutuo, porque los animales también tienen esa parte de poder querer ser útiles al ser humano, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios hay? Bueno, hay desde la disminución de la presión sanguínea, eso está totalmente comprobado. Se han hecho estudios donde una vez que tú abrazas a un perro, cómo va modificando esa presión sanguínea, o incluso una vez que tú te acercas a un caballo, cómo entre más cercanía tengas con ese caballo, va siendo más cercano, va disminuyendo más la presión sanguínea, entre tú te acerques más a ese animal. Hay una disminución del estrés y la ansiedad, se modifica en automático todas las sustancias que tienen que ver con el estrés y con la ansiedad, las sustancias que producimos. Entonces, por eso pongo esta parte, el efecto en los neurotransmisores, que de repente hay un aumento en la oxitocina. Cada vez que yo abrazo un perro, que abrazo algún animal, viene este aumento de la oxitocina, y la oxitocina en automático va a contrarrestar los efectos del cortisol, que es la hormona del estrés, los efectos igual de cualquier otra sustancia que me esté causando ansiedad, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dan estos animales? Nos proveen apoyo psicológico y social. Hoy por hoy los perros, los caballos, incluso los gatos están utilizándose mucho en problemas psicológicos. Nosotros principalmente trabajamos con adicciones y vemos que son muy buenos animales para trabajar esa parte. Enseñan a las personas a socializar de una mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, todo esto vamos aprendiendo de ellos, y al mismo tiempo ellos se ven beneficiados porque sienten ese calor que puede transmitir también el ser humano cuando empieza a cambiar precisamente su forma de actuar. Es decir, el hecho de secretar oxitocina en una persona comienza a verse un mayor grado de felicidad, y eso para el perro, para un caballo, es algo hermoso porque ellos leen muy bien nuestro lenguaje no corporal, que ahorita voy a ir a esa parte, ¿no? Entonces, disminuye síntomas depresivos. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que el simple hecho de estar en contacto con los animales, sobre todo la gente que llega aquí a nuestra granja, en automático esos síntomas depresivos empiezan a disminuir, ¿no? Pareciera algo como a veces ilógico, pero de verdad es que el convivir con un perro incluso, no solamente con un caballo, va disminuyendo esos síntomas, la persona va cambiando muchísimo, ¿no? Tiene toda una técnica detrás las terapias asistidas con animales, ¿no? Ahorita un poquito lo voy a explicar, pero la intención es que de alguna manera ustedes puedan tener una herramienta para que a través de las propias mascotas ustedes puedan realmente manejar esa ansiedad dentro de casa, ¿no? Sin tener que salir, porque creo que además esto va para largo. Entonces, de alguna manera se mejora la autoestima, el hecho de saber que puedes atender a otro ser desde el estado en el que estés, desde el estado de ánimo en el que estés, eso va a mejorar tu autoestima. Además, el hecho de tener un animal y estar conviviendo con él va a hacer que incrementemos ese ejercicio físico, y por lo tanto los sentimientos de negatividad ante el rechazo social van a estar de alguna manera desapareciendo, ¿no? Y bueno, obviamente, por consecuencia de todo esto, van a mejorar nuestra interacción social. Incluso, así como algo tan intangible, podría ser el hecho de que si yo tengo un perro y me encuentro con una persona que tiene un perro, el simple hecho de poder platicar sobre los perros ya va a hacer que yo entable una relación, ¿no? Una relación en el que pueda interactuar, y eso pareciera lo mínimo que puedo obtener en cuanto a las interacciones sociales que me pueden enseñar los animales, ¿sale? Bueno, ahora, no me deja cambiar. Entonces, ok, ahí estamos. Es que ya no podía avanzar, pero bueno, ya se corrige esto. Bueno, entonces, ¿qué más obtenemos de ese vínculo humano-animal? De hecho, hace poco tiempo es que estos animales, la mayoría de los que con los que convivimos, pasaron de ser una propiedad a ser realmente seres que sienten y padecen. O sea, es decir,
Esto es reciente, quizá tiene que ver con las nuevas tendencias incluso de la humanidad, que a veces incluso preferimos ya tener un perro a un hijo, ¿no? Hoy tenemos perrijos, entonces esa parte ha hecho que nosotros tengamos de una manera diferente a las mascotas. Sin embargo, también yo no comulgo mucho con ese hecho de que puedan suplir un hijo a un perro, ¿ah? Pero bueno, esto es respetable de la creencia y pensamiento de cada quien. Entonces, bueno, estos animalitos siempre van a estar involucrados en interacciones psicológicas y fisiológicas que son complejas, que de repente no es tan sencillo entenderlas, pero que estos animales van a influir significativamente tanto en la salud humana como en la salud animal. O sea, es decir, todas estas interacciones que nosotros llevamos a cabo con esos animales van a tener definitivamente un efecto tanto en la salud humana como en la salud animal. O sea, es decir, el perro o el caballo o el animal con el que yo esté conviviendo definitivamente va a mejorar la salud si yo también tengo un buen cuidado de él, ¿no? Entonces, por supuesto que entonces en el comportamiento de ambos va a haber un efecto. Esta interacción va a mejorar el comportamiento de ambos, ¿vale? ¿Qué más? Entonces, bueno, tiene una gran capacidad para leer nuestras emociones. Yo les decía que, bueno, algo curioso con los animales es que han aprendido muy bien a leer nuestro lenguaje no verbal. Es decir, ellos de repente no van a ver si tenemos un buen carro, si tenemos una buena ropa, un buen celular, sino ellos simplemente me ven como un ser humano. Pero lo que sí logran diferenciar en nosotros son las emociones de cómo nos estamos sintiendo. Por eso muchas de las veces los mismos perros cuando estamos en ansiedad o cuando tenemos una depresión van a acercarse a nosotros. Los gatos que ayudan muchísimo con su ronroneo en cuestiones de patologías de corazón, que eso de repente no hay mucha investigación al respecto, sin embargo ya se está generando y parece ser que sí tienen un gran efecto en cuestiones de patologías de corazón. Entonces, ellos de alguna manera sienten cómo estamos, pueden leer exactamente qué es lo que está pasando con nosotros y desafortunadamente como no hablan, ¿verdad? No nos pueden decir cómo te ayudo, pero de alguna manera su comportamiento es acercarse a nosotros, ¿no? Nosotros aquí tenemos un perro que incluso cuando te ve así como que estás medio decaído, llega y trata de levantarte los pies, las manos, ¿no? Es decir, trata de animarte, de decir vamos a salir, vamos a hacer esto, ¿verdad? Entonces es también entendible que los animales quieran ayudarnos en ese sentido porque leen nuestras emociones. También hay una relación, esto es un poquito fuerte, sin embargo, siempre ya esto hay varios artículos al respecto, que hay una relación entre el maltrato animal y la violencia interpersonal. O sea, es decir, cuando un niño maltrata a una mascota, seguramente lo que está viviendo es una violencia interpersonal en el hogar o en la escuela o en algún círculo en el que él se esté desarrollando, tiende precisamente a tener un maltrato animal, es decir, lo va a estar proyectando ese maltrato en los animales. Esto de repente es un poquito fuerte porque en procesos de ansiedad el niño trata de a veces sacar toda esa, vamos, todo eso contenido, toda esa emoción contenida precisamente a través del animal. Entonces sí habrá que tener un poquito de cuidado ahí porque los niños pues van a repetir siempre lo que los humanos adultos hacemos, ¿no? Entonces por ahí hay algo que se dice, bueno, la verdad es que lo digo yo, siempre lo he dicho que quieres conocer a una persona, observa a su perro y inmediatamente te vas a dar cuenta cómo es esa persona, pero no solamente su perro, ¿no? Hoy que nosotros convivimos mucho con caballos y eso, nos podemos dar cuenta cómo son los caballos y inmediatamente detectar cómo es el dueño. O sea, por ejemplo, hay caballos que tú levantes la mano, los caballos se asustan completamente. Sabemos inmediatamente que ese caballo está viviendo con estrés y con mucha violencia y entonces por consecuencia sabemos que el dueño pues es una persona un tanto violenta, ¿no? Entonces, ¿quién es violento con sus seres o con sus pares?
generalmente no es violento con los animales, tiende más a cuidarlos. Entonces, bueno, cualquier duda, ya saben, van haciéndola, ¿sale? Entonces, uy, perdón, un poquitito. Bueno, continuamos. Vamos a continuar con esto de esta parte que nos trae realmente a esta charla. Y es, bueno, la contingencia te provoca ansiedad, que yo creo que a muchos de nosotros nos está provocando esa ansiedad. Independientemente de la contingencia, si pues, pasamos por procesos de ansiedad, en realidad un perro nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Yo me estoy dirigiendo en esta charla a lo que es los perros, porque de repente son las mascotas más comunes, pero en realidad podemos obtener muchísimo de muchas otras mascotas. Hay quien tiene peces y, por ejemplo, hoy les puedo decir que los peces nos pueden crear una sensación de tranquilidad enorme, por ejemplo, cuando los estamos atendiendo, cuando les damos de comer. Llega un momento en que si se convive muy bien con estos animalitos, cuando se lava la pecera ya no se necesita andarlos atrapando con una red, sino solitos se postran ahí en tus manos para que puedan quitarse de la pecera y entonces poder lavar todo. Es decir, los animales se van acostumbrando muy bien a nosotros, cualquiera que sea el animal que nosotros tengamos, aunque se recomienda que animales silvestres pues no se tengan de mascota, ¿eh? Que traten de que los animales que ya consideramos domésticos sean los que podamos utilizar. De repente esos animales silvestres pasan procesos muy agónicos cuando nosotros queremos, pues, domesticarlos, ¿no? Hace poco me traían un búho porque se lo encontraron, parecía que lo tenían de mascota, y el animalito, como se acostumbran a ya no poder cazar, tuvimos que tener que enseñarlo a cazar todavía, que pudiera proveerse de alimentos para poderlo soltar, y una vez que lo soltamos, pues logró sobrevivir. De repente nos visita porque se acostumbró mucho a nuestra presencia, pero eso no es lo adecuado para un animal silvestre porque es muy fácil, es presa fácil para que lo case, ¿no? Entonces, bueno, quien tiene una mascota, yo les puedo asegurar que tiene un gran tesoro. Cualquiera que sea tu mascota, tienes un gran tesoro. Después de hacer la aclaración entonces de que me refiero a los perros como la parte en que son más comunes, ¿no? No por eso los demás animales no nos proveen beneficios de este tipo, ¿sale? Al final también se dice mucho que nuestra personalidad la refuerza mucho nuestra mascota, o sea, es decir, quien tiene gatos tiene una tendencia a ciertas personalidades, quien tiene un perro, dependiendo de la raza, tendrá una personalidad. Ahora, aquí habrá que tener mucho cuidado incluso desde que se elige la mascota, ¿no? Porque a veces tendemos a comprarles perros a los niños que no son adecuados para un niño, por ejemplo. Hoy por hoy se sabe que el mejor perro para un niño es un boxer, por ejemplo, ¿no? Hablando de razas. Pero si hablamos de un perrito que vaya yo a adoptar de la calle, de esos criollos, de esos corrientitos le llaman, bueno, pues tendrá que ser un perro de raza o de talla media, ¿no? Para que estos niños puedan convivir con ellos. Cometemos el error a veces de que pensamos que los perros pequeños son mejores porque son chiquitos y no, la verdad es que un perro pequeño tiende a tener un temperamento o un carácter bastante fuerte y entonces son mucho más agresivos que los perros grandes, ¿no? Entonces habrá que tener mucho cuidado de cómo se elige la mascota, qué personalidad tengo, ¿no? Hay médicos veterinarios muy bien entrenados en este sentido que nos pueden ayudar a elegir una muy buena mascota, ¿no? Porque a lo mejor no estoy hecho como para tener un perro, pero sí puedo tener un gato, ¿no?
que de igual manera tiene los mismos efectos, o sea, me ayuda en todo lo que yo necesite, ¿no? O definitivamente los peces que tienen también muchas cosas que darnos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacen estos animales? Si entonces decimos que tenemos un tesoro con una mascota, bueno, pues van a reforzar nuestra autoestima de entrada, ¿no? Son animales que al darnos mucho cariño, mucho amor, mucha lealtad, empiezan a reforzar nuestra autoestima. Nos convierten en personas extrovertidas y amplían nuestra vida social. Lo que yo les decía hace un rato, bueno, pues empiezan a ayudarnos a realmente externar. El hecho de poder estar hablando con una mascota, cuando soy una persona introvertida, va a hacer que empiece a manejarme un poco más extrovertido, ¿no? Aumentan los niveles de felicidad. Es un hecho, el tener una mascota va a aumentar tus niveles de felicidad. ¿Por qué? Porque curiosamente las sustancias que estamos produciendo con nuestros animales, siempre y cuando tengamos ese acercamiento, va a ser precisamente la producción de oxitocina y de serotonina. Entonces hablamos de que tenemos realmente mucha sensación de felicidad, ¿verdad? Entonces, bueno, también nos ayudan mucho en casos de enfermedades, trastornos mentales del tipo de la ansiedad, de la depresión. Entonces resultan compañeros perfectos. Siempre vamos a tener una muy buena opción en una mascota. Entonces, bueno, te sientes estresado hasta un punto que no puedes controlar, simplemente abraza a un perro y verás cómo va a ir modificando tu estado de ánimo. De hecho, esto, por ejemplo, ahorita en cuestiones de la contingencia, creo que nos puede ayudar mucho el estar abrazando al perro, el estar jugando con ellos. Ahorita al final les voy a dar algunas estrategias que podemos llevar a cabo precisamente con nuestros animalitos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que deberíamos o podríamos hacer para romper esta rutina que a veces nos está provocando esta ansiedad, ¿no? Yo sé que nos ayuda mucho leer, nos ayuda muchas cosas, pero por ejemplo con los niños, ¿cómo podemos hacerle, no? Y bueno, entonces, en cuestiones del trastorno de ansiedad, ¿sí? Con un animal de mascota va a haber una reducción significativa de lo que es los síntomas de la ansiedad. Hay una disminución de la presión sanguínea, porque recuerden precisamente que con la ansiedad se va aumentando, ¿no? Hay una disminución en el cortisol en la saliva. Todos estos medidores ya se han llevado a cabo en varios artículos y se han dado cuenta que efectivamente funcionan. Bueno, el vínculo animal tiene influencia en la ansiedad, ¿no? Y en el estrés, así como el cortisol, que es precisamente la sustancia que se secreta, y también a través de la oxitocina, ¿no? Bueno. La oxitocina entonces, pues me va a contrarrestar esta parte de la ansiedad, ¿no? Bueno, ¿qué más? Tiene efectos antiestrés en la presencia de un animal, ¿no? Entonces sí es importante que yo vaya confiando un poco en el animal, ¿no? O sea, es decir, que el hecho de tener ahí a un animal, la presencia simple de ese animal, va a hacer precisamente que se aumenten esos niveles de oxitocina, que a su vez entonces resulta en una disminución de glucocorticoides, ¿no? Y esto, pues entonces tiene el efecto en lo que es la ansiedad, ¿verdad? Entonces, bueno, también hay disminuciones significativas en la ansiedad como tal, o sea, este ya es otro autor que también lo menciona, y que de repente, por ejemplo, ellos han estado trabajando muchísimo con este rollo de la ansiedad y los animales, y se han dado cuenta precisamente que también hay una disminución de la presión sanguínea, del pulso y del cortisol salivar. O sea, es decir, casi todos los artículos que hay trabajan en ese sentido, y entonces sí ya hay datos duros que nos dicen que podemos acudir a los animales, ¿no? Ahora,
quiero decirles un poco al respecto de estos neurotransmisores, ¿no? ¿Cómo es que nos ayuda, ¿no? Hay unas sustancias que nosotros secretamos que se llaman, bueno, yo he visto que son como que las partes egoístas y las partes altruistas, ¿no? Y por ejemplo, las endorfinas y la dopamina, estas se van a producir de todas maneras, ¿no? Y estas de alguna manera nos llevan a tener metas tangibles, o sea, nada más que las endorfinas y la dopamina tienen cierta característica que como son así como disparos que se van teniendo, es importante que no se dependan de ellas porque se llega a crear cierta dependencia, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, los corredores que secretan endorfinas, por eso van una vez queriendo ir más allá y más allá y más allá, ¿no? La risa que también me provoca endorfinas, ¿no? Que sería alguna de las cosas que podría obtener precisamente de los perros. Y en el caso de la dopamina, que siempre casi está relacionado con cuestiones de progreso, con cuestiones de ir más allá, el perro también debe ayudar a producir esta. Ahora, con las que yo me voy más es precisamente con las sustancias altruistas, que seríamos seres insensibles sin estas sustancias altruistas. Es decir, si yo no produciera serotonina o oxitocina, sería una persona totalmente insensible. Entonces, la serotonina se secreta al cuidar de los demás. Entonces, el hecho de yo tener a cargo un perro, el hecho de que yo a un niño lo ponga a cargo de cuidar a ese perro, de hacerse cargo de todas sus necesidades, entonces va a estar produciendo serotonina. La oxitocina me va a dar precisamente el hecho de yo poder amar a esa mascota, el hacerme responsable de algo, me empieza a hacer que valore y por lo tanto a amar esa parte, que esto por consecuencia me va a dar generosidad y amor, ¿sale? Ahora, todas estas sustancias por consecuencia lo que van a hacer es que va a haber una reducción significativa de la ansiedad, un mayor una mayor confianza y una reducción de los comportamientos pues desadaptativos, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto resulta un poco claro de lo que podemos hacer desde el lado de los neurotransmisores, ¿no? Cómo estamos funcionando. Entonces, todo esto yo quiero decírselos para que más o menos se vaya entendiendo por qué entonces un perro me puede ayudar en casa a esta reducción de la ansiedad, ¿sale? Luego entonces, ¿cómo funciona esta terapia? Fíjense, esta imagen yo la pongo ahorita para que más o menos se entienda lo que yo he estado tratando de decirles. Por ejemplo, esta es una imagen donde nos muestra el campo electromagnético del corazón humano y del corazón del caballo. Fíjense el campo electromagnético del humano y fíjense el campo electromagnético del caballo. Esta parte, de repente, hoy por hoy, sabemos que no hay a lo mejor muchos datos duros al respecto, pero que en las observaciones que se hacen dentro de lo que son las terapias, nos damos cuenta cómo va modificando. Y curiosamente, el ser humano empieza a modificar su frecuencia cardíaca, su estado de ánimo, desde más o menos unos 20 metros que el caballo ya empieza a trabajar con ese campo electromagnético. Esto que yo le estoy diciendo, hay un artículo donde pusieron precisamente estos electrodos para medir la frecuencia cardíaca tanto en el caballo como en el humano. Entonces detectaron de cómo las distancias, cada vez que se iban acortando con un caballo, la frecuencia cardíaca del ser humano se iba modificando. De hecho, llega un momento en que cuando el humano está muy cerca del caballo, su frecuencia cardíaca prácticamente se estabiliza o lo que tendríamos que decir es que se sincroniza con la frecuencia cardíaca del caballo. Entonces esto no solamente funciona en caballos, digo, yo lo puse ahorita en caballos porque esta imagen es la que encontré, pero en perros
funciona exactamente igual. Entonces, no es tanto que mi frecuencia cardíaca tenga que llegar como la del perro, sino más bien a estabilizarse. Y entonces, por lo tanto, todas esas sustancias que nosotros vamos secretando, entonces se van modificando de tal manera que cuando un humano está muy estresado y va acercándose al animal, en ese momento va siendo modificado y por lo tanto ese estrés se va yendo. Por eso, lo que decíamos anteriormente, abraza a un perro y vas a tener cura de tu estrés, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se hace este rollo de las terapias, ¿no? Primero se le informa a la persona de qué trata un programa de terapia con animales, ¿no? Esto con el fin de que ella sepa y también nos diga exactamente con qué animal le gustaría trabajar. Hablando en este caso que estamos de los perros. Después de eso, nosotros ya llegamos precisamente con ese perro y obviamente con su entrenador. Un perro de terapia tiene que estar muy bien entrenado, igual que un caballo de terapia, ¿no? En el caso del perro que tenemos en casa, bueno, pues como está acostumbrado a nosotros no hay ningún problema. El problema es cuando vamos a una terapia y que el perro no conoce a la persona con la que va a trabajar. Entonces, bueno, una vez que hacemos esto, cómo inicia es que se queda durante unos 10 o 15 minutos con el paciente y bueno, ahí lo invitamos a acariciarlo, a que empiece a socializar con el perro, a hacerle preguntas al entrenador, a hacerle preguntas al perro. Y curiosamente, después de esta visita, las personas se dan cuenta de que ya están sonriendo, de que se sienten menos cansados y que incluso tienen una visión más optimista de ellos mismos y de su enfermedad, ¿no? De tal manera que después ya pasan esperando la próxima visita, ¿no? En el caso de los caballos es un poco diferente porque más bien lo tenemos que traer, ¿no? Un perro puede ir hasta un hospital, pero un caballo es más difícil que lo podamos llevar. Ahora, quisiera un poco tratar estos síntomas, ¿no? Muy rápidos, que creo que no es precisamente el tema, pero que sería importante verlo para que entonces podamos irlo relacionando con lo que ahorita les decía, ¿no? Y por qué entonces el perro me puede ayudar con todos estos síntomas. Entonces se dice que la ansiedad tiene síntomas cardiovasculares, donde hay palpitaciones, donde hay sensación de opresión torácica, sudoración, boca seca, ¿verdad? En cuestiones digestivas hay náusea, anorexia, trastornos gastrointestinales. En cuestiones respiratorias hay disnea, hay asma, hay mareo. Dermatológicos hay psoriasis, acné, eczema. Y en cuestiones psicofisiológicas hay cefalea de tensión, malestar general y alteración somática. Si ustedes relacionan todos estos síntomas con lo que ahorita yo les acabo de decir respecto de lo que nos brinda el vínculo con los perros, se darán cuenta entonces que todo esto pues en automático se disminuye, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, creo que no nada más habría que pensar en los perros, o sea, es en todas las mascotas, pero vuelvo a lo mismo. Yo me estoy refiriendo a los perros porque es de alguna manera la mayoría de lo que la gente tiene, ¿no? O sea, casi todos tenemos un perro. ¿Sale? Bueno, ¿qué más? Ahora, en esta cuestión igual de los síntomas, la parte mental, que es donde creo que podría ayudarnos más los perros, fíjense, son precisamente la sensación de alerta angustiosa, el aumento de la atención, hay un sentimiento de temor o previsión del peligro, hay preocupación e hipervigilancia, hay inquietud e impaciencia, hay sensación de fatiga, hay distraibilidad, dificultad para concentrarse y trastornos de la memoria e insomnio. Entonces, todo esto, ¿cómo me lo puede modificar un animal? ¿No? Parte ya lo veíamos, pero bueno, ¿a qué vamos a ir con todo esto? Que nuestras estrategias tendrán que ir encaminadas hacia precisamente mejorar esos síntomas, que no estén presentes, ¿no? Entonces, bueno, primero, en estas estrategias, mejorar el funcionamiento cognitivo, social y emocional y físico. ¿A través de qué?
A través precisamente del cuidado y la limpieza, por ejemplo, cada vez que nosotros ponemos a los pequeños y nosotros mismos a cargo de ese cuidado y limpieza, entonces empiezan a mejorar en cuestiones de esa ansiedad. Por ejemplo, el bañar al perro, ¿no? Es una actividad muy beneficiosa. El vestirlo, el peinarlo, el sacarlo a pasear, el recoger sus heces, la alimentación. Esto nos va a pegar no solamente en cuestiones de ansiedad, sino además el niño empieza a hacerse responsable porque sabe que está a cargo de precisamente un ser que necesita cuidados, que esos animales están a cargo de nuestra responsabilidad, o sea, es decir, que si nosotros no nos hacemos responsables de satisfacer sus necesidades, entonces es un animal que no va a estar muy bien, ¿no? Que no va a estar bien atendido, que su bienestar va a estar comprometido, ¿verdad? Entonces, bueno, algo que podríamos hacer aquí para ir jugando con esto es hacer una cartelera en la que se establezca en qué momento del día y a qué integrante de la familia le corresponde ocuparse del animal doméstico, ¿no? O sea, es decir, si tengo un perro, pues bueno, ¿qué día le toca a papá? ¿Qué día le toca a mamá? ¿Qué día le toca al pequeño? ¿Qué día le toca a la pequeña? Y exactamente qué actividades tendría que hacer, ¿no? Si tengo más perros, bueno, pues a lo mejor se puede encargar un día de un perro y otro día de otro, pero así en los diferentes roles, ir jugando. Entonces son ideas que se pueden adoptar, ¿no? Para ir pues ganándole tiempo a esta parte de la contingencia, que además, curiosamente, dentro de la contingencia, ahorita están ya las vacaciones, ¿no? Entonces, a lo mejor ahorita que en las últimas partes de la contingencia que estuvieron conectados los niños para terminar su curso, ahorita que ya estamos de vacaciones, pues bueno, ya no hay mucho que hacer tampoco, ¿no? Ahora, habría que crear también diferentes juegos, ¿no? Por ejemplo, se pueden utilizar pelotas, ¿no? Donde al perro se le enseña, es decir, tampoco es convertirnos en un entrenador de perros, pero sí ir generando estrategias para que, por ejemplo, el niño pueda lograr hacer algo a través de las pelotas con el perro, ¿no? Otra de las cuestiones es el agility, que bueno, como tal, tampoco lo vamos a entrenar al perro para ir a un circuito, pero sí, por ejemplo, dentro de casa se pueden poner obstáculos y tratar de que el perro vaya pasando por ellos, que el niño le vaya enseñando y que realmente logre tener su propio circuito de agility ahí hasta que lo logre, ¿no? Y que cada vez haga menor tiempo posible. Entonces, bueno, de alguna manera eso va a hacer que ellos vayan generando estrategias, que la mente la puedan tener ocupada, cómo pueden hacer que el perro realmente haga ese tipo de cosas, ¿no? Otra de las cosas o de las ideas que propongo es cocina perruna, ¿no? O sea, ¿qué es lo que comen los perros? Bueno, ahí tendré que jugar con eso y entonces al perro enseñarle a cocinar y el niño tendrá que ir tomando todas esas riendas de cómo poderlo hacer y entonces después, pues que el perro pueda comérselos, ¿no? Ahora, otra de las cuestiones son los trucos de perro. Aquí me refiero a trucos de perro, a que el niño pueda enseñarle trucos, o sea, y que entre la familia se produzca a lo mejor una competencia de ver quién le enseña un truco mejor al perro, ¿no? Es decir, es jugar con ellos, es atenderlos, es el estar con ellos, es el darles el tiempo. Entonces, son miles de juegos que yo puedo utilizar con ellos, ¿verdad? O desde a lo mejor el hecho de que del punto anterior de sacar al perro a pasear, obviamente que tendrá que ser con todas las medidas, pero eso es importante también hacerlo, ¿no? El hecho de poder correr con él, a veces en casa no tenemos mucho espacio, pero sí podemos de alguna manera crear esa actividad, ¿no? Y bueno, ¿qué más? El hecho de abrazar y acariciar al perro, eso sí es fundamental, eso sí es súper necesario que se genere. Creo que una de las cuestiones más importantes es abrazar y acariciar al perro. Creo que eso es fundamental. Entonces, mientras esté haciendo, creo que se puede ganar mucho en cuestiones de ansiedad. Se pueden utilizar en este caso juguetes de peluche también para que el perro de alguna manera también tenga en qué entretenerse, porque en esta parte también creo que si no se atiende el perro también va a empezar a entrar en ansiedad y de repente ahí
llevarla a un etólogo no creo que sirva mucho, sino más bien es el hecho de que yo empiece a convivir más con ese perro, ¿no? Y digo, aquí son algunas ideas básicamente que yo doy, pero en realidad se pueden extender muchísimo, ¿no? De hecho, creo yo que lo más importante sería la convivencia con el animal, o sea, es decir, cualquiera que tú quieras que sea, es convivir con el animal, pero sobre todo estará dada esa convivencia en lo que es el cuidado y la limpieza. Si tú te dedicas a eso, mucho de la ansiedad va a disminuir por cuestiones de esta contingencia que estamos viviendo. Ahora, yo pongo aquí plantar un árbol o una planta, ¿no? La idea no es nada más ir y plantar y estar ahí con el perro, ¿no? Sino tratar de que el perro me asista, que me lleve, no sé, la pala, que me lleve a lo mejor alguno de los utensilios que voy a utilizar. O sea, es decir, ir más allá de simplemente hacer la actividad, que el perro realmente pueda cooperar conmigo. ¿Cómo hago que realmente coopere conmigo, no? Y no desesperarme, o sea, que sea un juego, ¿no? Porque a lo mejor el perro no está muy interesado y yo voy a querer forzosamente que haga las cosas, simplemente tratar de que sea un juego, ¿no? Y creo que eso nos va a relajar muchísimo. ¿Qué más entonces? Bueno, como últimas recomendaciones que quisiera hacer al respecto, es precisamente que los niños debo saber que incorporan el amor a los animales cuando ven que sus padres son compasivos, nobles, responsables, respetuosos y disciplinados con las mascotas. Esto quiere decir que entonces yo como padre lo primero que tengo que hacer con mis niños es enseñarles precisamente que yo puedo ser amoroso con esos animales, que realmente puedo ser compasivo, porque recuerden que los niños aprenden más del ejemplo que de las palabras. Entonces creo yo que ahí es donde tendría que incidir como padre el tiempo que yo le brinde precisamente a las mascotas. Es el tiempo que también mis niños van a estarle brindando, pero sobre todo el tiempo de calidad que yo le brinde a ellos y cómo los esté tratando. Algo importante con lo que yo no estoy muy en acuerdo es que si bien habrá que tenerles mucho amor y todo, es no quitarles esa naturaleza que tienen los animales, o sea, es decir, a veces queremos convertirlos en un ser humano, ¿no? Más allá de que sean solo ellos quisieran ser perros y entonces le quitamos esa naturaleza que tienen para convertirlos prácticamente en seres humanos, ¿no? Entonces, en esa parte yo no estoy muy en acuerdo. Por ejemplo, cuando se traen a los perros hasta, he visto que luego los traen hasta en carriolas, ¿no? Ahí, paseando, creo que llegamos ya a un extremo también. Yo creo que los animales tendrán que vivir su vida como tal, pero sí siendo nosotros compasivos con ellos, ¿no? Entonces, muy disciplinados además, ¿no? Y bueno, siempre tratar de que no solamente tengamos en mente para este tipo de cosas, a lo mejor a nuestro psicólogo, sino también acudir a un médico veterinario que de alguna manera pueda darnos un buen consejo respecto de cómo podría funcionar esa tenencia responsable de las mascotas, para no de repente caer en cuestiones que nada tienen que ver y que porque nosotros pensamos que eso es amor, pensemos hacer cosas irresponsables con los animales, ¿sale? Además, lo que yo les decía, es importante tomar en cuenta la personalidad. Una vez que a lo mejor ya conozco qué personalidad tengo, cómo funciono, qué tipo de carácter o de temperamento yo tengo, entonces sabré qué tipo de perro, qué tipo de mascota tener. Es decir, qué es lo que yo necesito de esos animales que me puedan cumplir. ¿Sale? Y bueno, algo importante es que no solamente nos van a ayudar a curar un trastorno de ansiedad. Hay muchísimas cosas desde el punto de vista físico. Por ejemplo, hay algunos artículos donde incluso que con 30 minutos de caminata al lado de tu mascota se va a combatir la ansiedad. Digo, no porque por sí solo lo haga, yo sé que se tiene que tener aquí dietas, se tienen que tener muchísimas cosas, cuidar la alimentación, cuidar muchísimas otras cosas, cuidar la parte emocional, pero sí es cierto que ayuda muchísimo el hecho de tener una mascota para esto. Entonces, en este caso de la obesidad, pues ahorita también es uno de los problemas. Lo pongo porque ahorita creo que muchos de los que estamos en casa comemos y no hacemos ejercicio, entonces empezamos a subir de peso
y creo yo que sería bueno que tuviéramos al menos unas caminatas con nuestro perro diariamente. Entonces, si hacemos 30 minutos de caminata, nos mantenemos perfectamente sanos, ¿no? Obviamente, les decía, dependiendo de la mascota. Por ejemplo, si nosotros tenemos un caballo, 30 minutos arriba de un caballo, montando un caballo a pelo, es como si hiciera 3 horas de ejercicio en un gimnasio. Entonces, creo yo que nos dan muchísimos beneficios, ¿no? Entonces, bueno, cualquier cosa que tenga que ver con esto, yo quedo a sus órdenes, ¿no? Realmente fue un placer estar con ustedes. Es una charla rápida, nada más básicamente para que ustedes se den cuenta cómo puede funcionar el hecho de tener una mascota en casa y cómo nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo les agradezco muchísimo su atención. Vamos a dejar este tiempo que nos queda para algunas preguntas. Entonces, bueno, yo le cedo la palabra a Jonathan o a quien quiera de ustedes que quiera hacer algunas preguntas para que podamos interactuar. Doctor, le están haciendo una pregunta a través del chat. Sí, la acabo de ver, perfecto. Sí, dice, y con respecto a cuando fallece un perro, ¿qué podríamos hacer? Bueno, el acompañamiento con una personita que pierde a su perro es exactamente igual que cuando acompañamos a esa persona por el duelo de un ser querido. Recuerden que el perro hoy por hoy es una parte fundamental de la familia. Ya hoy en día se considera así, entonces le llegamos a tener muchísimo amor, pero es exactamente igual elaborar ese proceso de duelo, ¿no? Es ayudarlo. De hecho, me voy a permitir compartir una historia que pasó ahorita, hace unos días. Uno de nuestros perros fue agredido por un pitbull y le clavó el colmillo en lo que es el abdomen, entonces le dio peritonitis. El veterinario le dijo a mi hijo y a mi hija, porque era de ellos, que definitivamente habría que dormir al perro, ¿no? Y de repente es ahí donde creo que tendremos que ir más allá, porque incluso como veterinarios tendría que saber cómo dar esa noticia y qué es lo que se tendría que hacer. Entonces ahí tuve que hacer yo el acompañamiento y bueno, comenzar a decirles, ¿no? Exactamente lo bello que había sido ese perro y cómo es que había vivido feliz, porque de verdad es que había sido un perro muy feliz, vivió su vida libre como él la quiso vivir, era un perro, si bien no andaba en la calle, pero cumplía con la canción del callejero, ¿no? Y curiosamente, como salimos a montar con mi hijo casi todos los días, un día antes de que lo durmieran, había salido con nosotros todavía a montar y como si él nos hubiera indicado dónde quería su tumba, ¿no? Entonces, de alguna manera los llevé, enterramos ahí al perro y con todo el ritual que debe tener, ¿no? Para que ellos puedan trabajar el duelo y estarlos acompañando en estos días con respecto a que procesen esa pérdida, ¿sale? No sé si quede contestada, si no, con todo gusto te ampliamos esto, ¿no? Ahora, por ahí Erika Monroy igual me pregunta, un niño con autismo, ¿qué mascota sería ideal para él? Bueno, pues siempre va a ser un perro, generalmente es de raza mediana. Yo recomiendo muchísimo un perro, aunque por la sensibilidad que tienen los caballos, yo te recomendaría más que los lleves a una equinoterapia, pero de cajón, no sé si ya de fijo que tuviera su perro ahí y que pudiera convivir con él. En cuanto a perros de raza mediana, tampoco te recomendaría un pitbull, pero sí, por ejemplo, podría ser un boxer, que creo que sería el adecuado. Esos perros son muy sociables y creo que una de las cosas a trabajar dentro del autismo es esa sociabilidad, o sea, pero sobre todo son muy sensibles esos perros. Entonces, lo importante también aquí, Erika, es que ese perro podría o tendría que ser como que educado con él desde muy pequeño y sí te recomendaría que tuviera cierto entrenamiento para que el perro no reaccione a muchos vamos a cosas externas, porque recuerda que a un niño con autismo le molesta mucho también el ruido fuerte o las reacciones bruscas.
Me mencionas que un cocker, mira, sí puede servir el cocker, pero de igual manera, como es un perro de raza un tanto pequeña, tienden a ser más nerviosos. Y recuerda lo que ahorita te estaba diciendo, un pequeño con autismo de repente tiende a ser muy sensible a los ruidos o a los movimientos bruscos. Y un perro de raza pequeña tiende a tener esa parte, o sea, ladran muchísimo y a veces llegan a asustar a los niños. Si el niño ya se acostumbró, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero si no está acostumbrado, sí es importante que mejor se tenga un perro que reaccione menos, pero sobre todo que tenga un entrenamiento, ¿no? Ahí sí te pediría que busques un buen entrenador y que pueda ayudarte en ese sentido. ¿Sale? No sé si te quede claro, Erika, o alguna otra pregunta. Perfecto. No sé si tengan alguna otra duda, los que están en el chat, con mucho gusto resuelvo sus preguntas. Sí, sí, Joana, te agradezco mucho tu comentario. Efectivamente, no cabe duda que los animales son una excelente terapia para diferentes situaciones. Definitivamente nos ayudan muchísimo, ¿no? Incluso ya ahí que decía Omar de lo del duelo, un mismo perro puede curar un duelo, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, tampoco sería adecuado inmediatamente meter un perro con él, sino más bien a lo mejor asistir a una terapia, ¿verdad? Pero sí, definitivamente nos ayudan muchísimo en muchísimas situaciones. Dice Omar que con respecto a los trastornos de personalidad, ¿hay evidencia con este tipo de terapia? Sí, hay ya muchos artículos al respecto. De hecho, no solamente te decía de trastornos de la personalidad, sino también incluso con adicciones, ¿no? Nosotros estamos trabajando muchísimo con adicciones y nos ha ayudado muchísimo. Y bueno, esa parte de los trastornos de personalidad, aquí al menos con los caballos, los estamos sacando adelante bastante bien, ¿no? Los perros ayudan mucho, pero bueno, también es que esto depende del tipo de persona con el que trabajemos, es el tipo de animal con el que nosotros trabajamos. O sea, aquí nosotros tenemos una granja y tenemos desde gallinas, conejos, cabras, borregos, tenemos caballos, tenemos perros, tenemos gatos. Entonces, dependiendo el problema y dependiendo la persona es que empezamos a trabajar con ellos. Por ejemplo, con los niños de autismo, a veces empezamos a trabajar con conejos para ya poder después subirlos al caballo, por ejemplo, ¿no? Pero sí, o sea, se utilizan para muchísimas cosas y sí hay muchos artículos ya al respecto. Si tú te metes a la página del Sevier y le pones así trastornos de personalidad con animales o con lo que tú quieras, entonces te lo da. Nosotros estamos en el Estado de México, trabajamos directamente con Terapia México. Terapia México nos ayuda con toda la parte psicológica y ya ella nos manda valoración, ahí la doctora Yolanda, para precisamente nosotros ya poder trabajar exactamente con lo que nos toca, ¿verdad? Entonces es casi siempre con ella, pero estamos nosotros en el Estado de México. Ella está ahí en el DF, en la colonia Hipódromo Condesa. Creo que al rato tiene una charla a ella y ella podrá ahí darles información, pero si no, ahí tenemos nuestra página, está también la parte de nuestros correos y mi teléfono, que con gusto podemos atenderlos, ¿no? Sí, María de Los Ángeles, sí, claro, si gustas, tienes ahí mi teléfono y lo tratamos con especialidad a tu pequeño, vemos qué es lo que podemos hacer, porque digo, de repente tiene 3 años, es un poquito más difícil, por ejemplo, hacerlo responsable de un perro, ¿verdad? O algo así, pero sí podríamos ayudarte, claro que sí, con muchísimo gusto, ¿no? Y bueno, espero que haya quedado claro lo que me preguntan. Sí, habrá que trabajar específicamente en este caso con este pequeño de 3 años, muy en específico con él, ¿no? Y con todo gusto, claro que sí, ahí está el teléfono y estamos a la orden, ¿no? Entonces, no sé, creo que el tiempo apremia, Jonathan, tú me dices. Sí, no sé si el grupo tenga más preguntas. ¿Alguna otra pregunta que tenga el grupo?
Me parece que quedó todo entendidísimo, doctor. Excelente, qué bueno. Muchas gracias, doctor, por su participación. Siempre es un honor y un gusto tenerlo que nos acompañe. Eh, si gusta quedarse para las demás presentaciones o si nos tiene mucho Sí. trabajo, pues de igual manera agradecerle su tiempo, doctor, y mil gracias por todo su apoyo. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias a ti, Jonathan. Y bueno, yo sí permanezco aquí un ratito, luego voy a salir y voy a volver a entrar porque sí voy a estar aquí también con Yolita, Excelente, ¿no? excelente. Entonces, les comento a los compañeros, vamos a tomar un pequeñísimo descanso de aproximadamente 5 o 10 minutitos para hacer el cambio con nuestro siguiente ponente y pues para que nos levantemos a tomar un cafecito, ¿verdad? Estirar las piernas y cualquier cuestión. Doctor, muchas gracias. Perfecto. A ti, Jonathan, por tu invitación. Muchísimas gracias por todo. Gracias a todos por su atención. Listo, Jonathan. Ok.